Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a pasar a la lección 8 y espero que estos videos les estén resultando de mucha utilidad para su asignatura de Física 1. Bien, esta lección 8 se llama ¿Por qué llega tan caro el recibo de la luz a casa? Bien, el nombre del tema parece algo gracioso. ¿Por qué llega tan caro el recibo de la luz? Seguramente pues tienes un montón de aparatos eléctricos conectados a la red eléctrica de tu casa y se te olvida apagarlos, por eso te llega muy caro. Pero más bien aquí sería la pregunta enfocada a cómo le hacen, por ejemplo, la empresa que se dedica a distribuir al suministro de energía eléctrica, cómo le hace o qué toma en cuenta para extenderte un recibo de cobro. Más bien por ahí debería ir. Bien, de todos modos no vamos a ver exactamente cómo lo hacen, pero sí vamos a ver algo relacionado con ello. Bien, entonces vamos a ver qué sigue del título. Y en el explorando, siempre empezamos con una serie de preguntas. Estas preguntas les toca a ustedes responderlas y es en base a lo que ustedes conocen y lo que han visto, lo que han observado. Por sencillo que les pudiera parecer, de todos modos hay que tratar de responder estas preguntas de una manera pensada, ¿sí? No llenen estas preguntas de forma muy rápida. Traten de hacer algo de recuento para que luego cuando estemos viendo el tema haya más material, más información de dónde ir afianzando lo que vamos aprendiendo. Bien, entonces aquí viene en una parte de lo de reflexiona, dice, ¿qué sucede en tu casa cuando dejas encendida una luz por mucho tiempo? ¿Sí? ¿Qué sucede? Bien, ustedes ya tendrán la oportunidad de hacer esta sección por su propia cuenta. Recuerden que esto es el diagnóstico y ustedes pueden escribir lo que ustedes sepan o lo que ustedes creen que responde a la pregunta. ¿De acuerdo? No deben ser tan breves, deben vertir algo de información que ustedes creen que puede ser importante. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que toma en cuenta el sistema de suministro de energía eléctrica para hacernos un cobro de luz, ¿sí? Entonces dice aquí, hablemos de corriente y potencia eléctrica en tu hogar. Cuando trabajamos en cualquier aparato, este siempre presenta algo de calentamiento. Y eso es energía causada por el flujo de electrones dentro del electrodoméstico. A este flujo de electrones se le llama corriente y se utiliza para calcular la potencia eléctrica, la que se utiliza para medir el consumo de energía en tu hogar. Entonces, en base a la potencia que nosotros consumimos, o más bien la potencia que se registra en los medidores le podríamos llamar de suministro de energía eléctrica, pues ahí es como se hace la contabilidad de lo que estamos utilizando de energía eléctrica y luego en base a eso se realiza un cobro. Dependiendo de un cierto rango de consumo, nos cobran el kilowatt a un cierto precio. Si sobrepasamos ese rango, entonces el kilowatt que se sobrepase es cobrado a otro precio, que suele ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, si de ahí continuamos, debe haber rangos en donde sea todavía más caro el kilowatt de consumo, pero ustedes tal vez se preguntarán por qué suele pasar eso, por qué suele pasar que los consumos, dependiendo del rango, suelen ser más caros o menos caros. Bueno, les voy a decir, esta es una presunción que yo tengo y que he discutido con algunas personas y dicen lo siguiente. Dicen que ese consumo llega a ser más alto, pues porque se presume que al tener necesidad de consumir más corriente eléctrica o más energía eléctrica, pues se
se presume que se puede deber a que tengas alguna actividad económica. Por eso necesitas consumir mucha energía eléctrica. Y si tienes una necesidad de ese tipo, pues se supone también que estás recibiendo un ingreso, estás lucrando con esa energía eléctrica, estás obteniendo ganancias y sobre esas ganancias pues se grava un impuesto. Entonces por eso el costo del consumo de ciertos rangos empieza a aumentar. Bien, dice aquí, estos cálculos se realizan con la ley de Ohm. En la lección 7 vimos la ley de Ohm, de lo que nos dice la ley de Ohm es voltaje igual a resistencia por corriente. Hay una analogía para esta fórmula y es la de Victoria, reina de Inglaterra. Con esta frase, Victoria, reina de Inglaterra, se puede uno acordar de la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Miren, aquí lo podemos ver. Victoria, reina de Inglaterra. Y de esta manera es muy fácil recordar la ley de Ohm. Dice aquí, donde V representa el voltaje, la B representa el voltaje en el circuito cuya unidad es volts. Dice la R es la resistencia del aparato y su unidad es el ohm, es el símbolo de omega. E I, o sea la I mayúscula, representa la corriente eléctrica y su unidad es el ampere. Dice, de esta ley se puede calcular también la resistencia y la corriente según los datos que proporcione el circuito o el ejercicio. Y entonces hacia allá vamos a ir. Vamos a ver cómo se va asignando la relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente según el circuito. En la lección anterior vimos una conexión en serie y cómo se podía reducir esta a un circuito equivalente. Y también vimos una conexión en paralelo y cómo obtener el circuito equivalente. Entonces ahora vamos a ver cómo se mueven o cómo van cambiando los valores de voltaje y corriente en los circuitos, ¿sí? Ya nos vamos adentrando más hacia el tema de análisis de circuitos. Bien, ahora ven, vamos a la parte de comprendiendo, ya más en materia. Vamos a ver a qué se refiere esto de comprendiendo. Lo voy a seguir poniendo ahí y vamos a ver un primer circuito. Vamos a empezar de lo que podemos decir que es lo más sencillo en un circuito eléctrico, ¿sí? Dice aquí arriba, considerando los ejemplos de los ejercicios. Bien, aquí sería estos ejemplos, considerando los ejemplos de la sección anterior, obtenga el voltaje o la corriente y la potencia según sea el tipo de conexión que presenta el diagrama del circuito. Entonces, vamos empezando con lo que tenemos frente a nosotros, que es el circuito en sí, y vamos reconociendo las partes que podemos ver en él. Lo primero que podemos ver es esta fuente de voltaje y vemos cómo tiene plaquitas. Esto le llaman aquí placas paralelas. Así es normalmente el símbolo de una fuente de voltaje, es una batería, por así decirlo. Y tiene sus dos placas grandes, un par de placas grandes y un par de placas más pequeñas. Y esto es una fuente de voltaje. Estamos hablando aquí de un circuito de corriente continua, ¿sí? Corriente continua. Y como también podemos mencionar, otra forma de llamarle a la corriente continua es el CD, que es corriente directa. Y también estas serían las siglas CD, un circuito de CD, corriente directa. Se le llama corriente directa porque cuando tú ves, por ejemplo, una gráfica de la corriente directa, este es por así decirlo, este es el eje del tiempo y este es el eje de la corriente, más bien del voltaje, perdón, vamos a manejarlo así. Tú puedes observar que, por ejemplo, si estás midiendo una batería de 1.5 voltios y aquí es donde dan los 1.5,
verás a la hora de graficar que te resulta una línea recta, ¿sí? A través del tiempo, por ejemplo, si pasa un segundo, 2 segundos o 3 segundos, tú te darás cuenta de que el voltaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Pasaron 3 segundos y el voltaje te sigue marcando 1.5. Esa es la razón por la que se le llama corriente directa o continua, es decir, que no varía, teóricamente, no varía en el transcurso del tiempo. Claro que todas las baterías suelen ir perdiendo voltaje conforme su uso y también conforme el tiempo se van perdiendo esa diferencia de potencial, pero esa es la razón por la que se le llama corriente directa o circuito de corriente directa, ¿sí? Porque su voltaje no cambia con respecto al tiempo, se sigue manteniendo igual. Bien, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos que nuestra fuente de voltaje nos entrega 100 voltios de corriente directa, y luego tenemos una primera resistencia de 50 ohms, una segunda de 80 ohms y una tercera de 20 ohms. Entonces, veamos una cosa. Si añadimos la polaridad a estos circuitos, nosotros vamos a empezar diciendo que la corriente sale por el polo positivo. Este es el polo positivo. La plaquita más larga o la barra más larga indica el polo positivo. Aquí tenemos otra barra más larga, sí, pero la que está conectada al conductor es esta barra larga, ¿sí? Me voy a acercar un poquito para que lo podamos ver. Esta barra larga es la que está conectada al conductor. Entonces, por aquí sale la corriente por un polo positivo. Ahora veamos. La forma de conectar la resistencia siempre es de la fuente de voltaje a la resistencia por el polo positivo. O sea que este lado es el polo positivo y sale por el negativo. Bien, una vez que la corriente ha salido de la primera resistencia, la corriente sigue viajando. La corriente sigue viajando. Supongamos, vamos a poner una esferita aquí y vamos a suponer que esta esferita sigue viajando, que es lo que nos va a simular la corriente. Va a ir viajando hasta que llegue y se encuentre con la segunda resistencia. Bien, en ese momento la corriente va a volver a entrar por el polo positivo y va a salir por el polo negativo. Sale del polo negativo y vuelve a llegar a la resistencia 3 y se encuentra otra vez que entra por el polo positivo y sale por el polo negativo. De esta manera podemos ver que al final, cuando acabamos de hacer una conexión, ya sea serie o paralelo, podemos darnos cuenta de que el polo negativo de la batería va conectado al polo negativo de la última resistencia y el polo positivo va conectado al polo positivo de la primera resistencia. Pero lo que nos permite ver que esta conexión está en serie es la siguiente: es la manera en cómo están conectados nuestros elementos resistivos. Veamos, miren, por ejemplo, el polo negativo de la primera resistencia está conectado al polo positivo de la segunda. El polo negativo de la segunda al polo positivo de la tercera. Entonces, si pudiéramos, más bien lo vamos a poner aquí, ustedes podrán, tal vez, a lo mejor no todos hemos tenido esa experiencia. Hemos conectado o hemos puesto las baterías en una lámpara, en una linterna, y hemos visto que las baterías tienen un lado con una relieve y el otro lado aparece como si estuviera chato, ¿sí? Entonces hemos visto que si vamos a ponerle baterías a una lámpara, pues las baterías van acomodadas así. Las partes que tienen el relieve van hacia arriba de la batería, así van. Y las partes que van, que no tienen relieve, que son como chatas, van hacia abajo, y así acomodamos nuestras baterías en una linterna. Vamos a ver. ¿Sí? Así los ponemos en una linterna
y luego, ya una vez que acomodamos las baterías así, ponemos la tapa de la linterna y luego ya podemos accionar con una palanquita, accionar la palanquita para que luego pegado a un foquito, encienda, ¿sí? Eso es lo que hemos observado. Espero que la gran mayoría de ustedes le haya puesto baterías a una lamparita, si no, esto es lo que podemos ver. Ahora, otra cosa que debemos notar aquí es que a la parte que tiene relieve, se le denomina polo positivo. Y esta parte chata de la batería se le denomina tiempo. Creo que se detuvo mi graficador. Bien. Y esta parte se le denomina polo negativo. Entonces, este relieve otra vez es el polo positivo y esta parte chata de la batería es el polo negativo. ¿Ven? Entonces, fíjense, la parte negativa de la por así decirlo, del primer elemento eléctrico va conectado al positivo, negativo con positivo. E igualmente vuelve a suceder en la siguiente conexión de batería, negativo con positivo. Entonces, cuando vemos esto, la conexión de estas baterías es una conexión seria, ¿sí? Esa es una particularidad, esa es una conexión seria de las baterías. Entonces, lo podemos utilizar para entender también la conexión de nuestras resistencias y definir que están en serie. Bien, entonces ya tenemos eso, ya definimos nuestra fuente de voltaje, ya comentamos cómo están conectados nuestros elementos. Muy bien, entonces nosotros en la lección anterior vimos cómo le podíamos hacer para encontrar una resistencia, más bien un circuito equivalente de esto que nosotros tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer primero. Pero tenemos que detectar cuáles son las preguntas del enunciado de nuestro problema. Bien, vamos a intentar extraer esa información. Dice aquí que obtenga el voltaje o la corriente y la potencia según el tipo de conexión. Ahora, no nos dice específicamente sobre qué elementos vamos a encontrar el voltaje o la corriente o la potencia, ¿sí? No nos dice específicamente. Pero entonces tenemos de entrada un voltaje que podríamos denominar como total. Este voltaje total es el que nos dan aquí de entrada de 100 voltios. Eso son información que nos dan de entrada. ¿Qué otra cosa nos dan de entrada? Nos dan el valor de la resistencia 1, que es de 50 ohms. Ya está. También tenemos el valor de la resistencia 2, que es de 80 ohms. Tenemos también el de la resistencia 3, que es de 20 ohms. Veamos cómo tenemos que ser ordenados, porque en un instante todo esto se va a llenar de cálculos y de supuestos y de operaciones. Entonces, debemos tener cuidado en lo que hacemos. Sean cuidadosos, jóvenes, y van a ver que no van a tener ningún problema para entender esto. Entonces, lo que nos pide es que encontremos el voltaje, pero ¿de quién? Pues ahorita les voy a decir de quién. Nosotros podemos encontrar, gracias a las fórmulas que tenemos de la ley de Ohm, podemos encontrar el voltaje que se aplica en la terminal del elemento 1. También podemos encontrar el voltaje que se encuentra aplicado en el elemento 2, o es decir, en la resistencia 2, y también en la resistencia 3. Eso es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Porque cuando una persona diseña un circuito eléctrico, acomoda estos elementos en base a una función. No se crea que los elementos eléctricos o los elementos resistivos se acomodan de una manera fortuita, no. Esto se hace pensando en un diseño y en un funcionamiento. Entonces, a veces, más bien siempre, se vuelve importante saber cuánta potencia se está aplicando en un elemento eléctrico.
o cuánto voltaje estamos perdiendo en ese elemento eléctrico o cuánta corriente está pasando por ese elemento eléctrico. ¿Sí? ¿Cuánto está pasando por aquí? ¿Cuánto está pasando por acá? Bien. Ahora, hay cosas que hay que entender de arranque o de inicio, y es que cuando nosotros nos encontramos con un circuito en serie, hay cosas que podemos definir de inmediato. Una de ellas es, si tenemos ya el voltaje dado, entonces ya, ese es un valor que ya es un valor que ya podemos utilizar para hacer cálculos. ¿Qué otra cosa podemos entender? Si es un circuito en serie, pues la corriente que pase por cada uno de los dispositivos, o más bien elementos resistivos o elementos eléctricos, siempre va a ser la misma, ¿sí? Va a ser la misma. Si están conectados en serie, siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Una explicación del por qué. Vamos a suponer que yo mando aquí 3 electrones, más por así decirlo, es una forma de pensar. Que yo mando 3 electrones, ¿sale? Yo los voy a dibujar aquí, mis 3 electrones supuestamente, y por la polaridad que tienen, por el trabajo que tienen que realizar estos electrones, tienen que viajar del polo positivo al negativo. Y empiezan a transcurrir. Un electrón sale y pasa un electrón por aquí, por el R1, por el R2, por el R3, porque es el único camino que tiene. No se puede saltar los elementos. Tiene que pasar a fuerzas por ahí porque es el único camino que hay. ¿Qué hace el segundo electrón? Pues también por ahí tiene que pasar. Y el tercero, pues también tiene que pasar. ¿Por qué? La pregunta sigue siendo ¿por qué? Y la respuesta sigue siendo porque solamente hay un camino. ¿De acuerdo? No hay más caminos para llegar de un polo al otro. Y esa es la razón por la que podemos decir que si hay una corriente que pasa por la resistencia de 50 ohms, pues va a ser la misma que pase por 80 ohms. Y va a ser la misma que pase por 20 ohms. ¿De acuerdo? Esto es tratándose de un circuito serie. Hay que recordar eso. Nos va a ayudar mucho a acelerar nuestro proceso de solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos enfocando en la primera resistencia, en la de 50 ohms? Entonces vamos a ver de los 100 voltios, cuántos voltios se quedan aplicados en la resistencia de 50 ohms. Vamos a ver cuántos se quedan aplicados ahí, ¿sí? Y también, pues de paso, también vamos a aprovechar para decir cuánta corriente está pasando por la resistencia de 50 ohms. También vamos a encontrar eso. Y una cosa más que podemos encontrar es la potencia que se está aplicando o que se está absorbiendo en la resistencia de 50 ohms. También vamos a hacer eso. Ahora, nosotros vimos anteriormente que hay una relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. Y este es la famosa analogía de Victoria, reina de Inglaterra. Bueno, no es una analogía, es un acrónimo. Victoria, reina de Inglaterra. Y con esto vamos a poder recordar rápidamente nuestra fórmula, ¿sí? Esta es la famosa ley de Ohm. Ahora, ¿qué otra fórmula tenemos también? Bueno, pues ahí nos menciona que para encontrar la potencia también depende del voltaje y de la corriente. Entonces, voltaje por corriente nos da potencia. Ahora, la corriente está en unidades del ampere, es decir, la A mayúscula. El volt es en V, ¿sí? Los voltios. Y la resistencia está dada en unidades de ohms y la potencia en unidades del watt. Ahí está. Entonces esto es lo que vamos a tomar en cuenta para ir nosotros dando respuesta a nuestras incógnitas. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Bien, lo primero que vamos a hacer, si tratamos de ser muy ordenados con esto, es darnos cuenta de que no podemos obtener
el valor de la corriente. Fíjense, si yo quisiera conocer el voltaje que se está aplicando solamente en la resistencia 1, pues nos daremos cuenta de que no podemos hacerlo, porque miren, si yo quiero encontrar o saber la corriente inmediatamente que está aplicada aquí, algunos dirán, pues con la fórmula de B por R, BR por I. Vamos a ver, fíjense, la fórmula que tenemos arriba dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Yo tengo el voltaje de 100 volts, ¿sí? Tengo el voltaje de 100 volts, pero este voltaje se está aplicando a todo el circuito eléctrico. Quiere decir que no solamente está aplicado a la resistencia de 50 ohms. Y esa es la razón por la que no podemos pensar que son 100 volts los aplicados en la resistencia de 50 ohms. ¿De acuerdo? Porque están distribuidos aquí, entre estas tres resistencias. ¿Sí? Y también no puedo decir que puedo utilizar el valor de la resistencia, de la corriente, porque no lo tengo. Todavía no lo he resuelto. Bien, entonces hay que hacer otra cosa. Yo aquí, lo que ustedes pueden llegar a concluir, y lo que voy a hacer yo aquí, es que primero, cuando se encuentre con un caso como este, lo primero que hay que hacer es encontrar un circuito equivalente. Un circuito equivalente que nos ayude a entender cuál es la corriente que está pasando por el sistema, por el circuito eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, es encontrar un circuito que tenga esto, que tenga estos dos elementos. Uno, la fuente de voltaje con todo su voltaje y una resistencia que represente a todas las resistencias. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar un sistema equivalente. Le vamos a poner el nombre de SEQ. ¿Sí? Un sistema equivalente. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, pues ya sabemos algo de teoría de circuitos. Y ya sabemos que si las resistencias están conectadas en serie, pues lo único que hay que hacer, fíjense, la fórmula de la resistencia equivalente, y esto también hay que anotarlo acá arriba, porque son fórmulas que nos ayudan a resolver el problema. Bien, entonces vamos a hacerle otro espacio acá arriba. Vamos a borrar esto que ya nos sirvió para definir. Vamos a ver. Dice aquí, para un circuito serie, hay que ir también identificando para que luego sea más claro. La resistencia equivalente en un circuito de serie es igual a sumar las resistencias R1 más R2 más R3 más todas las resistencias que existan en serie hasta llegar a la última. ¿Sí? En este caso, pues nosotros tenemos tres resistencias y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar entonces nuestras resistencias, ya lo está en la fórmula. La primera, que es R1, vamos a escribirlo otra vez para que nos quede como la vamos a utilizar. R1 más R2 más R3. Bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Y para eso voy a poner una parte para hacer mis operaciones aquí. Vamos a ver, voy a desactivar una ventana. Y dice aquí, resistencia equivalente, ya sé que es igual a la suma de mis resistencias. Bien, voy con 50 ohms más 80 ohms más 20 ohms. Ahí está, ¿sí? Esta parte yo le puedo llamar como realizando el cálculo. También es bueno identificarlo para que ustedes sepan dónde están haciendo qué cosa, realizando el cálculo. Aquí voy a sumar mis resistencias. Bien, entonces la resistencia equivalente será igual a 50 más 80, son 130, más 20, son 150. ¿Sí? Checamos otra vez, miren, de otra manera, 20 más 50 son 70, 70 más 80 son 150. Bien, entonces tenemos que la resistencia equivalente son 150 ohms. Esto sigue siendo parte del cálculo, ¿sí? Apenas estamos trabajando con la resistencia 1. Ahora, esto, ¿cómo lo voy a utilizar? Bien, esto me va a ser igual a lo siguiente. Esta es mi fuente de voltaje, la placa mayor. Este es mi conductor. Aquí voy a acomodar mi resistencia,
¿sí? Más conductor, placa pequeña, placa grande, placa pequeña y conecto mi fuente de voltaje al sistema. Y aquí yo sé que yo tengo 100 voltios y aquí yo sé que mi resistencia equivalente es de 150 ohms. Bien, entonces ahora sí, aquí yo ya puedo aplicar mi ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ya nada más tengo el voltaje, tengo la resistencia y también ya solamente me falta encontrar la corriente, ¿sí? Tengo dos elementos de 3, entonces puedo calcular el tercero. Ahora, ¿cómo le hago para hacer el despeje de Victoria Reina de Inglaterra? Bien, aquí yo tengo mi fórmula nuevamente, Victoria Reina de Inglaterra, o voltaje igual a resistencia por corriente. Yo quiero despejar la corriente, entonces lo que voy a hacer es preguntarme qué está haciendo la variable resistencia con la variable corriente. Están multiplicándose. Entonces, si yo necesito despejar la corriente, tengo que quitar la R para mandarla al otro lado. Y si está multiplicando, va a pasar con su operación inversa. Es decir, voltaje sobre resistencia es igual, voy a acomodar mejor el símbolo igual, a la corriente, ¿sí? O lo que sería igual, también se puede escribir de la manera tradicional. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero es lo mismo, ¿eh? No pensemos que son cosas distintas. Bien. Entonces ya tenemos ahí nuestra fórmula y entonces, ahora sí, ya podemos calcular la corriente. Y seguimos, ¿eh? Seguimos en la parte de realizando el cálculo. Dice aquí entonces que voy a sustituir, voy a ponerlo aquí, a sustituir valores. ¿Y aquí con qué me encuentro? Pues que voy a encontrar la corriente y que tengo la resistencia equivalente, que es el RQ de 150 ohms. Y la resistencia, no, perdón, me equivoqué. Son 100 voltios, el valor del voltaje va arriba y el voltaje, y el valor de la resistencia va abajo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo una división de 100 entre 150. Recuerden que es importante recordar las operaciones a mano para no perder esa agilidad. Sería 100 entre 150. Bien, vamos a hacer un truquito aquí que podemos aprovechar. Vean, tenemos un 0 arriba y tenemos un 0 abajo. Lo podemos eliminar. Ahí está. Y nos queda una división de 10 entre 15. Bien, es una división más corta. Bien, 10 entre 15. Entonces, ¿qué número multiplicado por el 15 me da 10 o se acerca al 10? Ninguno. Entonces aquí pongo 0. Y pongo el punto decimal abajo, lo paso arriba, lo tacho abajo y empiezo a agregar ceros. Entonces ahora tengo que se ha formado el número 100. ¿Qué número multiplicado por 15 se acerca al 100 o me da el 100? Y aquí el más acercado es en 2 llevamos 30, en 4 llevamos 60, en 6 llegamos a 90. Entonces 6 por 15 me da 90. Hacemos la resta y me quedan 10. ¿Sí? 90 para 100 me quedan 10. Entonces, como ya agregué el punto decimal, puedo seguir agregando ceros, no hay problema. Y me resulta otra vez el número 100. Entonces, puedo multiplicar por 6 y otra vez me vuelven a restar o me vuelven a quedar 10. Entonces, esto que está aquí me da como resultado 0.66. Lo puedo utilizar con dos decimales, 0.66. Y si obtuvimos por medio de esta fórmula el valor de la corriente, significa que este valor va a ser de 0.66 amperios o amperes. 0.66 amperes. Bien, entonces ya sé cuánta corriente pasa por el circuito eléctrico. 0.66 amperes. Bien, ya lo tengo. Entonces,
Apoyados en lo que habíamos dicho al principio, en que si la conexión es serie, si la conexión de nuestros elementos es una conexión serie, la misma corriente que pase por un elemento va a pasar por los demás, ¿sí? Entonces va a pasar por la resistencia equivalente, quiere decir que va a pasar por todos en esta ocasión, porque es serie, va a pasar la misma corriente. Entonces, por la resistencia de 50 ohms van a pasar 0.66 amperios, por la resistencia 2, 0.66 amperios, y por la resistencia 3, 0.66 amperios, para regresar otra vez al polo negativo. Y ya está, ¿sí? Ya lo tenemos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es calcular el voltaje que se está aplicando en esta resistencia. Ahora sí, porque ya sé cuánta corriente pasa por aquí. ¿Sí? Seguimos en la parte de realizando el cálculo. Realizando el cálculo. Ahí está. Entonces voy a hacer los cálculos para la resistencia 1. Para R1. Ahí está. Para la resistencia 1. ¿Qué voy a calcular para la resistencia 1? Pues el voltaje que se está aplicando. De los 100 voltios, ¿cuánto se está aplicando directamente a la resistencia 1? Bien, entonces aquí le voy a poner voltaje para la resistencia 1. ¿Que va a ser igual a qué? Pues a la resistencia 1, que es, vamos a ponerlo así, para que tome más forma. Resistencia 1. Y por la corriente. Que la corriente no puede ser corriente 1, corriente 2, corriente 3, porque sabemos que es la misma que está funcionando en todo el sistema, ¿sí? Por la corriente. Entonces, vamos a calcular el voltaje en la resistencia 1, vamos a sustituir valores. La resistencia 1, ¿cuánto es igual? A 50 ohms. Ya tengo 50 ohms, que va a multiplicar el valor de la corriente. El valor de la corriente ya lo habíamos visto, aquí está, 0.66 amperios. Entonces eso va a multiplicar a 0.66 amperios. Y veamos, y ahora ya es más claro saber que vamos a calcular el voltaje de la resistencia 1. Ya sabemos cuál es la corriente que pasa por aquí específicamente. Sabemos el valor de la resistencia, pues ya vamos a saber cuál es el voltaje aplicado ahí. Y ahora sí, vamos por el valor. Vamos a hacer la multiplicación de 0.66 por 50. Acomodamos bien nuestros valores. De la primera multiplicación por 0, pues nos van a resultar 3 dígitos, pero en 0. Porque 0 por 6 es 0, 0 por 6 es 0 y 0 por 0 es 0. En el siguiente tenemos 5 por 6, tenemos el 30, llevamos 3. Otra vez 5 por 6, 30, y llevamos 3, serían 33. Ponemos el 3 y acomodamos el 3 arriba del 0. Multiplicamos 5 por 0, es 0, pero más 3 nos da un 3. Hemos acabado de multiplicar nuestros dígitos de la parte del multiplicador. Y empezamos a hacer la suma de las dos cantidades que nos resultaron. 0 más 0, 0 más nada nos da 0, 0 más 0 nos da 0, 0 más 3 nos da 3 y nada más 3 nos da 3. Recorremos el punto decimal, dos espacios, contamos 1 y 2, de derecha a izquierda. Entonces empezamos a contar abajo también 1 y 2, y aquí queda el punto decimal. Nos resultó que el voltaje que se está aplicando nada más a la resistencia 1 es de 33 voltios. Ahí está, ¿sí? Y ya casi hemos resuelto las preguntas solamente para una resistencia, ¿de acuerdo? Solamente para una resistencia. ¿Qué pasa si queremos ahora conocer el valor de la potencia? El valor de la potencia. Pues lo que tenemos aquí es que para calcular eso necesitamos el voltaje y la corriente. Ya sabemos el voltaje, ya lo tenemos, es de 33 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir potencia de la resistencia 1, ahí está.
Voltaje, dijimos, es 33 voltios. Ahí está. Y la corriente, que sigue siendo la misma, 0.66 amperios. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar el 0.66, lo vamos a acomodar aquí. Vamos a ver que no se nos vaya a obstruir el símbolo 0.66. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. 0.66 por 33. Acomodemos bien nuestras cifras y empezamos a multiplicar. 3 por 6, 18. Llevamos una. 3 por 6, 18 y llevamos una, 19. Llevamos una también. 3 por 0, 0, pero teníamos una, entonces se queda el 1. Bien, seguimos con lo siguiente, pero es la misma cantidad por el mismo factor, entonces sería exactamente 198. Ahí está, 198. Sumamos estas dos cantidades que nos han resultado y 8 más nada nos da 8, 9 más 8 nos da 17 y llevamos 1. 1 más 9 es 10, pero más 1 es 11 y llevamos 1 más acá. 1 más 1 nos da 2. Recorremos punto decimal, 2 espacios. Aquí ubicamos el punto decimal de inicio, recorremos 2 espacios y ya lo tenemos. Aquí la potencia que se está consumiendo en esta primera resistencia es de 21.78 watts. Ahí está. Ya tenemos el voltaje que se está suministrando a esa resistencia y la potencia que se está también consumiendo en esa resistencia. Ahora, ¿qué otra pregunta nos quedaba por ahí? El de la corriente. Y pues bueno, ya habíamos visto que la corriente, vamos a llamarlo así, que pasa por la resistencia 3 es de 0.66 amperes. Ahí está. Con esto hemos resuelto las incógnitas sobre consumo de potencia en la resistencia 1. Igual se puede hacer el mismo procedimiento para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Ya sabemos cuánta corriente pasa aquí. Ahora, hay un dato aquí que va a ser importante encontrar y es una relación que nos va a ayudar a nosotros a saber si estamos haciendo bien nuestros cálculos. Bien, observen cuánto voltaje se está entregando, cuánto voltaje está entregando la fuente de voltaje. Son 100 volts. Pues debemos saber si estamos bien, si estamos en lo correcto, que el voltaje que se está aplicando en la resistencia 1 más el voltaje que se está aplicando en la resistencia 2 más el voltaje que se está aplicando en la resistencia 3 nos debe dar igual a 100 volts o cerca de 100 volts. Entonces vamos a hacer esa partecita rápido, nada más para comprobar que eso es cierto, ¿sí? Que eso es cierto. Entonces voy a encontrar el voltaje, le vamos a llamar voltaje de la resistencia 2. Voy a hacerlo un poquito más claro. Voltaje de la resistencia 2 y también voy a encontrar el voltaje de la resistencia 3, ¿sí? Primero con el voltaje de la resistencia 2 en forma más pronta. Bien, yo tengo que es igual a la resistencia 2 por la corriente, ¿sí? Por la corriente. Entonces sustituyo los valores, resistencia 2, el voltaje de la resistencia 2. La resistencia 2 es de 80 ohms y la corriente es de 0.66 amperios. Ahí está. Hago la multiplicación. Ustedes ya lo podrán hacer más rápido en su cuaderno. Sería 0.66 por 80. Ahí está. Yo como ya llevo algo de práctica y también llevo algo de prisa, no se crean, sí, no voy rápido, pero sí voy a utilizar algunos artificios que ya ustedes también ya conocen. Yo sé que si multiplico 0 por cualquier cantidad me va a dar 0, entonces puedo acomodar 3 ceros aquí rápidamente. Bien, ahora el 8, si lo tengo que multiplicar, 8 por 6, 48.
y llevo 4. 8 por 6, 48 y 4, 52 y llevo 5. Como no hay cantidad de acá por qué multiplicar, bajo ese 5. Bien, sumo esto que está aquí y aquí en la primera me da 0 más nada, 0, 0 más 8, 0, 2, que diga 0 más 2 me da un 2 y nada más 5 me da 5. Recorro el punto decimal, los espacios, 52.8. Bien, 52.8 o .80, como quieran decirlo. Esto es voltaje. ¿Sí? Y aquí ya podemos presumir, miren, veamos que en la resistencia 1 me dio 33. Lo voy a acomodar aquí. Voltaje de la resistencia 3 me dio 33. Voltaje de la resistencia 2 me dio 52.8. Voy a escribirlo con letra más bonita. 52.8. ¿Sí? Estos son volts. Bien, ahora, ¿cuánto me debe resultar en la resistencia? Ah, perdón, ya me había equivocado aquí. Esta no es resistencia 3, es resistencia 1. En la resistencia 1. Bien, ¿cuánto me debería resultar en el voltaje de la resistencia 3? ¿Cuánto me debería resultar ahí? Bien, déjenme ver cuánto me resulta aquí. Vamos a sumar estas dos cantidades y 0 más nada me da 0, 8 más nada me da un 8, punto del punto decimal, 3 más 2 me da un 5 y 3 más 5 me da un 8. Bien, aquí estoy mal, Esto es lo que yo ya llevo. Esto es lo que yo ya llevo contabilizado. Quiere decir que para 100 me debería resultar, fíjense, voy a hacer ahora la resta, 100 menos 85.80. Voy a poner punto y otros dos ceros para saber cuánto es lo que me debería resultar en la resistencia 3. Bien, a 0 le quito 0, no, pues me queda 0. A 10 le quito 8, me quedan 2 y llevo 1 aquí. A 6 le quito 10, perdón, a 10 le quito 6 y me queda un 4 y llevo acá otro. Este se convierte en un 9, a 10 le quitas 9 y te queda un 1. Entonces, la resistencia 3, fíjense, la resistencia 3 debería tener un voltaje aplicado de 14.20 volts. Esto es lo que puedo presumir, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a checarlo a ver si es cierto. Vamos a checarlo. Eso es lo que presumo que falta, porque yo ya conozco estas relaciones, pero vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Bien, vamos a hacer entonces los cálculos para la resistencia 3. Voltaje de la resistencia 3 va a ser igual a la resistencia 3 por la corriente. Esto va a ser igual a lo que vale la resistencia 3, que es 20 ohms, con sus unidades, por la corriente, que es 0.66 amperios. Bien, si multiplico 20 por 0.66, fíjense, si multiplicara 10 por 0.66 me daría 6.6, ¿de acuerdo? Y el doble de 6.6 sería 13.2. 13.2, tiempo, vamos a ver si no me comí por ahí una cantidad, porque me debe resultar 14. A ver, 16, vamos a verlo. Vamos a 0.66 por 20. Vamos a ver que si no resulte. Dijimos entonces que en la primera cantidad son 3 ceros y luego vamos por el 2. 2 por 6, 12, llevamos una. 2 por 6, 12 y una 13. Ahí está. Y aquí tenemos, vamos a hacer la suma. Ya me brinqué un poquito hacia el circuito. 0, 0 más 2 nos da un 2, 0 más 3 nos da un 3 y nada más 1 me da 1. Aquí me dio 13.20. Sí, seguramente aquí me equivoqué.
Sí, seguramente aquí me equivoqué. 52. 8 por 6, 48. Sí, 8 por 6, 48. Y llevamos 4. 8 por 6, 48. No, sí son 52. 52.8, 52.8, 33. Bien. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es que nos da 13.20. 13.20. Es muy acercado al valor de 14.20. Vamos a checar aquí otra vez. 6. A ver, aquí le hacemos la resta. A 0 le quitamos 0. A 10 le quitamos 8. Nos quedan 2, bajamos 1. Si es 85. ¿Sí? ¿Sí lo es? Sí lo es. Ok, bueno, pues nos varió en una unidad el voltaje. En una unidad. Pero sí lo que podemos decir, veamos aquí, que el voltaje de la resistencia 3, en concordancia o en coherencia con lo que hemos encontrado, 13.2 voltios. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos decir? Miren, de todas las resistencias, la resistencia de 20 ohms es la más pequeña. Entonces, el voltaje que nos resulta aquí debe ser también el más pequeño. Y sí, miren, tenemos 13.20, 21, no, acá tenemos 52.80 y 33. Entonces, sí, este es el más pequeño. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues que si sumamos todos los valores del voltaje, se acerca o nos da casi el valor del voltaje de entrada. ¿Sí? O sea que sí nos falta por ahí un voltio. Los decimales son los que nos están dando esa variación que no se puede contemplar. Entonces, bueno, como aquí podríamos haber utilizado un punto 67 porque era periódico y porque se pasaba más de la mitad, podríamos haber utilizado, pero también puede ocurrir que nos dé más de 100. ¿Sí? Entonces, con este valor, para la tercera resistencia, para la segunda resistencia de voltaje, nos podemos quedar, ¿de acuerdo? Con este valor. Y bien, entonces lo que sí hicimos es todos los cálculos para el voltaje de la resistencia 1. Aquí está. ¿Sí? Ustedes ya los podrán ver, están bien identificados. Y pues bueno, esto es en el caso de un circuito en serie. Recuerden, estamos viendo cómo calcular el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Sí? Corriente, voltaje y potencia. Para cada resistencia, si fuera necesario. Bien, ahora nos vamos a pasar a otro circuito. Esta vez será con otra configuración. Vamos a cancelar este. Y ahora lo que podemos ver es que tenemos un circuito que tiene conexiones de resistencias en paralelo. Podemos volver a hacer otro análisis de cómo están conectados estos circuitos y veamos, miren, esta es la polaridad positiva, esta es la polaridad negativa. La corriente siempre va a entrar por el lado positivo de los elementos. Entonces, este sería por aquí entra y también una parte de la corriente se va por acá y luego otra parte de la corriente se va por acá. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, este sería el polo positivo de la resistencia y este es el polo positivo. Como por acá va a salir en la resistencia 1, este es el polo negativo. Este también es el polo negativo porque también por aquí va a salir y también por acá va a salir. Entonces, este sería el polo negativo. Veamos entonces que en un circuito paralelo, los elementos resistivos se conectan a sus mismas polaridades. ¿Sí? A sus mismas polaridades, positivo con positivo, positivo con positivo y todo esto al polo positivo. Aquí el negativo con negativo, negativo con los negativos y al polo negativo de la batería. Bien, entonces eso es lo que distingue que aquí en el circuito paralelo no se alternan las polaridades. En el circuito serie sí, ¿sí? En el circuito serie sí. En el paralelo no. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a utilizar
otra fórmula para resolver nuestros problemas, y esa es la intención de ver este circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer otra vez? Bueno, pues también vamos a ver qué datos tenemos de entrada. Igual, tenemos el voltaje, vamos a anotarlo, el voltaje total, que sería de 100 volts. ¿Sí? Tenemos el voltaje que es de 100 volts. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la resistencia 1, que es de 50 ohms. Tenemos la resistencia 2, que es de 80 ohms. Y tenemos la resistencia 3, que es de 20 ohms. Podrían pensar, si no hemos puesto bien atención, que podríamos decir, no, pues nos van a salir los mismos valores. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos valores de las resistencias. Pero no es así. Recuerden que el anterior era una conexión serie. Esta es una conexión paralelo. ¿Sí? Entonces, por esa razón, ya no nos van a resultar los mismos valores. ¿Qué es lo que nos piden encontrar? Bien, nos piden encontrar el valor del voltaje que se está aplicando a cada resistencia, pero en este caso también nada más vamos a encontrarlo para la resistencia 1. Y lo mismo sería aplicarlo para la resistencia 2 y para la resistencia 3. ¿Por qué? Porque están en paralelo igual. Bien, también encontrar, dijimos el voltaje aplicado a la resistencia, la corriente que pasa por ahí y la potencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Todo para la resistencia 1. Entonces vamos a ver el voltaje aplicado en la resistencia 1. Y esta es otra de las relaciones que hay que tener también siempre en mente. Dijimos en el ejercicio anterior que en un circuito serie lo que es igual entre los elementos es la corriente. La corriente es la misma, ¿sí? Y si hablamos de un circuito en paralelo, entonces la corriente no es la misma, es distinta. Podría ser distinta en cada elemento resistivo, si los elementos resistivos fueran diferentes. En este caso lo son. Pero si son iguales, pues claro, la resistencia, más bien la corriente que pasa por uno va a pasar por los demás, si las resistencias son idénticas. Pero en este caso no es así, ¿sí? En un circuito serie siempre va a ser idéntico. La resistencia, la corriente va a ser idéntica. No importa que las resistencias tengan valores distintos. No importa. En este caso del circuito paralelo, quiero ser claro, la resistencia puede llegar a ser, la corriente puede llegar a ser diferente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que es igual? ¿Qué es lo que podemos decir que es igual de entrada en un circuito paralelo? El voltaje. Veamos aquí cómo los puntos de referencia son los mismos aquí y aquí. ¿Sí? Y son exactamente los mismos que hay entre R2 y los mismos que hay entre R3. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que podemos decir? Que el voltaje aplicado a cada una de las resistencias es el mismo. El voltaje aplicada a cada una de las resistencias es el mismo. Y adivinen una cosa, o más bien, escuchen lo siguiente. Aunque los valores de las resistencias sean distintos, el voltaje entre ambas terminales es el mismo. Es decir, ¿cuánto voltaje se está aplicando en la resistencia 1? 100 volts. ¿Cuánto voltaje se está aplicando en la resistencia 2? 100 volts. ¿Y cuánto se estará aplicando en la resistencia 3? 100 volts. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Por eso. Entonces, bajo esas circunstancias, podemos calcular rápidamente, muy rápido, la corriente que pasa por R1. ¿Sí? Porque tenemos la corriente que pasa por R1 y también la potencia que pasa por R1. Eso es lo que vamos a resolver. Entonces aquí en nuestras fórmulas, rápidamente tenemos fórmula para acordarnos. Dijimos que íbamos a recordar el acrónimo de Victoria, Reina de Inglaterra. Esa es una fórmula. Otra que debemos recordar es para la potencia.
es voltaje por corriente. Y para la resistencia equivalente, si fuera necesario, en este tipo de circuitos es 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más todas las resistencias que estén en paralelo hasta que lleguemos a la última. ¿Sí? Hasta que lleguemos a la última. Bien. Entonces tenemos todo lo necesario y vamos a realizar el cálculo. Realizando el cálculo. Vamos a empezar desde acá para ver si podemos ahorrar espacio. Realizando el cálculo. Bien. Entonces vamos a empezar para el voltaje para la resistencia 1, que sería igual a resistencia 1, resistencia 1 por la corriente 1, ¿sí? Entonces yo no sé cuánto vale la corriente 1, porque eso es lo que quiero encontrar. Voy a despejar entonces este valor, la corriente 1. Y yo sé que la resistencia 1 se está multiplicando con la corriente 1, entonces yo lo quiero despejar, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el voltaje de la resistencia 1 sobre la resistencia 1 me va a dar la corriente que pasa por la resistencia 1, ¿sí? Ok, ¿esto aquí va a ser igual? Bien, el voltaje de la resistencia 1, ¿qué dijimos que era? Pues valía 100 volts. Ahí está, los vamos a utilizar, porque sabemos que ese es el voltaje aplicado en esa resistencia. ¿Qué más tenemos? El valor de la resistencia 1, que es de 50 ohms. 50 ohms. Y eso me va a dar igual a la corriente 1. 100 entre 50 me da 2. ¿2 qué? 2 amperes. Bien, pues ya encontré cuánto vale la corriente de la resistencia 1, que es 2 amperes. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 1? 100 volts. Fíjense cómo, sabiendo cosas de entrada o teniendo los conceptos fundamentales, podemos empezar a resolver nuestras incógnitas de inmediato. Y la resistencia 1, pues bueno, son 50 ohms. Ahora, hay otra cosa que me falta encontrar. Esto es lo que hacía referencia aquí. La potencia de la resistencia 1. Ya nos andamos equivocando, ¿eh? Bien. La potencia de la resistencia 1. ¿A cuánto va a ser igual? Pues dijimos aquí que la potencia de la resistencia 1 es igual a el voltaje de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. El voltaje dijimos que era de 100 voltios. 100 voltios. Y la corriente es de 2 amperios. Bien, ¿cuánto nos va a resultar aquí? Potencia de la resistencia 1 va a ser igual, 100 por 2 nos da 200 watts. Ahí está. 100 voltios por 2 amperios nos da 200 watts. Y ya encontramos la potencia que se suministra a esa resistencia nada más. Bien, si quieren hacer lo mismo para las demás resistencias, es exactamente el mismo procedimiento. Ya sabemos el voltaje en la resistencia 2, entonces podemos calcular la corriente. Ya sabemos cuál es el voltaje en la resistencia 3, podemos calcular la corriente y vean. ¿Qué es lo que va a salir aquí igual? Miren, si ustedes obtuvieran el cálculo, más bien el sistema equivalente a este circuito, lo harían para encontrar una corriente que pasa por todas las resistencias. Entonces, si ustedes calculan o quieren saber cuánta corriente pasa por todo el sistema, necesitarían aquí, por ejemplo, así en el ritmo que nosotros llevamos, necesitarían saber cuánta corriente pasa aquí, cuánta corriente pasa acá y cuánta corriente pasa acá, para que luego la sumen y sepan cuántos amperes llegan aquí. ¿Sí? ¿Cuántos amperes llegan aquí?
¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede hacer eso muy rápido? Bien, tengo voltaje y tengo mi resistencia. Entonces puedo rápidamente, vamos a ver, victoria de la resistencia 2 es igual a reina de la resistencia 2 de Inglaterra, de la resistencia 2. ¿Sí? Ahora, no conozco la corriente que pasa por la resistencia 2. Bueno, pues entonces lo voy a despejar. Y lo voy a dejar ahora así. La corriente de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Así ya lo vamos a dejar. Entonces el voltaje es de 100. Eso ya lo conocemos. Y la resistencia es de 80. De 80 ohms. Bien. 100 entre 80. Vamos a hacerlo aquí. Bueno, lo voy a sacar muy rápido en la calculadora. 100 entre 80. Permítanme un momentito. Ustedes, sí, 1.25. Bien, entonces la corriente que pasa por la resistencia 2 es 1.25 amperes. ¿Sí? Entonces aquí lo puedo anotar. Bueno, aquí lo voy a dejar señalado para que no tenga yo que anotarlo en otro espacio. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la corriente de la resistencia 3. La corriente de la resistencia 3 sería igual a lo siguiente. Primero utilizo mi victoria de la resistencia 3 es igual a la resistencia 3 por la corriente de la resistencia 3. Bien, despejo, corriente de la resistencia 3 es igual a resistencia 3, voltaje de la resistencia 3, mi línea de fracción, entre la resistencia 3. Entonces esto me da corriente de la resistencia 3 es igual a 100 volts entre 20. ¿Cierto? Y aquí me da 5. ¿5 qué? 5 amperes. Entonces dijimos que si acá, por aquí se van 2 amperes. Si por acá se va, ¿cuánto dijimos? 1.25. Por aquí pasan 1.25 amperes. Y por acá pasan 5 amperes. Entonces, ¿cuánta corriente está entregando esta fuente de voltaje? Pues recuerden que en este punto se va a encontrar esta corriente con la otra y aquí se va a encontrar esta corriente con las dos que vienen de acá. Vienen dos corrientes de acá. El resultado va a ser la suma de todas las corrientes. Es 2 más 1.25 nos da 3.25 más 5 nos da 8.25. Entonces la corriente total es de 8.25 amperes. ¿Sí? Eso es lo que está entregando de corriente toda la fuente de voltaje a todo el sistema. 8.25 amperes. Ahora, una cosa importante, fíjense, en un circuito eléctrico con conexiones en paralelo, siempre va a pasar más corriente por el elemento que tiene menos resistencia. En este caso, el que tiene menos resistencia es el de 20 ohms. Entonces, por aquí le va a ser más fácil que pase más corriente. Por eso pasan más amperes aquí. Si vemos el elemento que tiene más resistencia, es donde pasa menos corriente. ¿Sí? Entonces, esos son puntos a tomar en cuenta para saber si estamos resolviendo bien las cosas. Esto es en un circuito paralelo. ¿Sí? Pero el punto principal es aquí en este tema es saber cómo calcular las corrientes y las potencias, ¿sí? Que eso fue lo que hicimos aquí. Cómo calcular las corrientes y las potencias, tomando en cuenta lo que vimos en la lección 7 sobre cómo reducir los circuitos y cómo utilizar la ley de Ohm. Bien, ahora nos vamos a pasar a otro circuito que les puede parecer tal vez más complicado, pero todo siempre
es nada más se vuelve más elaborado dependiendo de qué es lo que te piden y qué es lo que te dan para resolver. ¿Sí? Ahora tenemos este circuito. Y este circuito tiene elementos que están en paralelo y al reducirse, por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar el circuito y reducimos estos, los podemos convertir en uno, que puede quedar así. Puede quedar así. Y esto que está encerrado en un círculo puede ser esto. Estos dos se pueden convertir en uno porque están en paralelo. Y una vez estando así, pues se ve como si este estuviera en serie con este. Entonces a esta conexión se le llama serie paralelo. Serie paralelo o paralelo serie, como ustedes le quieran llamar. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí lo que hay que hacer primero pues es, si quieren pueden empezar por lo primero que se les viene a la mente y lo más sencillo, que es acomodar los datos, jóvenes. Siempre intenten por ahí, si están bien perdidos, si no saben por dónde comenzar, primero, datos. Los datos es lo primero que hay que acomodar. Ahí va. Entonces vamos a acomodar nuestros datos. Y con eso, ¿qué continúa? Bueno, pues los datos que tengo en el circuito, que sería el voltaje, que son los 100 voltios, es el voltaje total. Tengo una resistencia 1, que es de 50 ohms. Tengo una resistencia 2, que es de 80 ohms. Y tengo una resistencia 3, que es de 20 ohms. Bien. Después de esto, ¿qué podemos hacer? Miren, nos podemos preocupar por encontrar la corriente de cualquier elemento. Vamos empezando por el 1 y veamos qué es lo que nos va pidiendo que hagamos para encontrar la corriente de la resistencia 1. Bien. Corriente de la resistencia 1. Bien, ahora, si yo quiero saber cuánta corriente pasa por aquí, necesito saber forzosamente cuál es la resistencia que está viendo la fuente de voltaje. Es decir, para la fuente de voltaje, ¿cuál es o cuánto es todo lo que tiene que hacer? ¿Cuánto es todo lo que tiene que hacer? Y decir eso es tomar en cuenta lo que tiene que hacer para la resistencia 1, para la resistencia 2 y para la resistencia 3. Todo esto junto, todas las resistencias juntas. Entonces es como la fuente de voltaje va a saber, pues ya sé ahora sí qué es lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces dijimos que tenemos que encontrar un sistema equivalente, ¿sí? Un sistema equivalente. Y pues no nos queda de otra más que hay que reducir la resistencia 2 y la resistencia 3 en uno solo. ¿De acuerdo? Resistencia 2 y resistencia 3 en uno solo. Entonces, vamos a utilizar otra vez, pues ahora sí ya sabemos que qué fórmulas debemos ocupar. Pues primero, la más fácil, Victoria Reina de Inglaterra. La segunda más fácil, la de potencia, voltaje por corriente. Y la tercera, que pueden ser dos casos, es resistencia equivalente para el circuito serie R1 más R2 más R3. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y también para un circuito paralelo es resistencia equivalente, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto es de una manera muy general, de manera muy general. No quiere decir que los vayamos a utilizar en esa manera hasta que no sepamos con quién. Bien, entonces aquí yo sé que R2, fíjense, R2 está en paralelo con R3. Así se simula o se simboliza que estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Entonces, vamos a resolver eso primero. ¿Sí? Resistencia 2 en paralelo con R3.
Entonces aquí voy a encontrar mi resistencia equivalente, que sería 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Y sustituimos, esto ya va a ser a la parte de realizando el cálculo. Bien, entonces tenemos que 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R2, 1 sobre 80 ohms, más a 1 sobre R3 es 1 sobre 20 ohms. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar esto a la inversa. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que no nos interesa encontrar el valor de 1 sobre la resistencia equivalente, sino el valor de la resistencia equivalente. Entonces vamos a despejar esta fórmula. Y lo que tenemos aquí es que este REQ está dividiendo a 1. Si yo lo quiero despejar, lo voy a pasar de este lado multiplicando de la siguiente manera. 1 es igual a 1 sobre 80 más 1 sobre 20. Y todo esto va a estar multiplicado por resistencia equivalente. ¿Sí? Ahora, yo aquí podría empezar por decir que ahora sí, esto que está encerrando el paréntesis se está multiplicando por la resistencia equivalente. Entonces, si está multiplicando, yo lo voy a pasar dividiendo. Bien, nada más que aquí no quiero que lo vean como algo complicado. Y voy a hacer lo posible por sumar estas dos fracciones, el 1 sobre 80 y el 1 sobre 20. ¿Cómo lo hago esto? Bien, tengo que buscar el común denominador. En este caso podría ser el 80. Entonces, para que la fracción de 1 sobre 20 ohms tenga esa misma denominador, voy a multiplicar la parte de abajo por 4 y la parte de arriba por 4 también, para que sea uniforme. Entonces 20 por 4 me da 80 y el 1 por 4 me da 4. De tal manera que esto me quedaría así. Me quedaría como 1 es igual y luego un paréntesis que abre y luego abajo tendría mi denominador de 80 ohms. Ya ahora sí es denominador común. Y tendríamos un 1 de un lado más de este más 4. ¿Sí? Cerramos paréntesis, resistencia equivalente. Bien, aquí ¿qué más procedemos a hacer? Pues bueno, podemos ya sumar el 1 más el 4 nos da 5. Y abajo nos quedarían los 80 por la resistencia equivalente y eso sería igual a 1. Entonces lo voy a poner, vamos a ver qué les parece si lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. 1 es igual a 5 sobre 80 ohms que multiplica a la resistencia equivalente. Bien. Bien, entonces vamos a resolver esto. Ahora sí ya podemos resolverlo. Esto sería, por ejemplo, si lo resolviéramos esta multiplicación que está del paréntesis con la resistencia equivalente me daría igual a 1 es igual a 5 por resistencia equivalente, me daría 5 resistencia equivalente sobre, aquí se supone que tiene denominador 1, 80 ohms por 1, me resultarían 80 ohms abajo. Bien, ahora voy a despejar la resistencia equivalente, que es la variable. 80 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Me quedaría 1 por 80 ohms. Igual a 5 por la resistencia equivalente. Ahora tenemos que el 5 se está multiplicando con la resistencia equivalente. ¿Cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Entonces ya puedo eliminar este de aquí. Ya lo pasé dividiendo. Bien, entonces ya lo puedo borrar. Este 1 por 80 es lo mismo que me resulta lo mismo y quedaría como 80 ohms sobre 5
Ahora sí ya no me resta otra cosa más que dividir 80 entre 5. Aquí me da un 1, me restan 3, más bien me quedan 3, bajo el 0 y 6, serían 16 ohms. Esa es la resistencia equivalente, 16 ohms. O sea que estos dos me representan en una resistencia equivalente 16 ohms. Ya lo tengo. Ok. Ahora, ¿qué más hago? Pues ya sé cuánto me da igual esto. Son 16 ohms. Lo voy a poner así. Resistencia equivalente 16 ohms. Entonces, 16 ohms van a quedar en serie con 50 ohms. Entonces, el circuito equivalente o el sistema equivalente que me va a resultar son 100 volts que están siendo aplicados a 66 ohms, que es la resistencia equivalente total. Así lo vamos a bautizar, resistencia equivalente total, REQT. REQT. Bien, ahora sí, ya lo que puedo empezar a hacer es pensar cuánta corriente puede pasar aquí. Bien, entonces recuerden que lo mismo que pase por R1 va a pasar por el REQ. Y entonces empiezo a calcular. Mi voltaje es igual a resistencia por corriente. Yo quiero encontrar la corriente, entonces la resistencia la tengo que pasar al otro lado y me da que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje es de 100 voltios y la resistencia es de 66 ohms. Muy bien. Ahora hago la división. 100 entre 66. 100 entre 66 y me resulta 1.51. 1.51 amperes. Entonces ya sé ahora sí cuánta corriente está pasando por la resistencia 1. ¿Cuánto creen? Pues es 1.51 porque recuerden, R1 y R2 en paralelo con R3 está representado en 66 ohms. Entonces, a la hora de yo hacer este cálculo de la corriente, ya sé cuánta corriente pasa aquí, que es lo mismo a decir que pasa por R1 y en la resistencia equivalente, o sea, pasa lo mismo, pasa la misma cantidad de corriente. Entonces ya lo tengo. Y esto sería igual también a la corriente total, 1.51, eso es lo que pasa por ahí. Bien, entonces, si yo quiero calcular el voltaje que se aplica directamente en la resistencia 1, pues ahora sí ya tengo lo suficiente. Tengo voltaje en la resistencia 1, va a ser igual a ¿qué? A la resistencia 1 y la corriente total, o sea, la corriente que entrega el sistema. Hasta ahorita solamente hay una corriente. Bien. Vamos a decir que es la corriente que pasa por R1, que sería igual a ¿qué? Bien, primero vamos a ver. Vamos a calcular el voltaje aquí, el que se está aplicando aquí nada más. Bien. Entonces, tenemos que voltaje es de R, voltaje de la resistencia 1 es igual a 50 ohms que se multiplican por 1.51 amperes. Ahí está. 1.51 por 50 ohms. Y ahí nos da 75 voltaje. En la resistencia 1 es 75.5 voltios. Fíjense. Entonces, en este elemento resistivo se consume la mayoría del voltaje. ¿Sí? La mayor parte del voltaje se consume aquí o se aplica aquí. ¿Sí? Significa también que este está absorbiendo una buena cantidad de potencia. Eso es lo que significa. Bien, vamos a hacer el cálculo de la potencia en la resistencia 1, que es el voltaje
de la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Ahí está. Entonces tenemos que el voltaje es de 75.5 volts por la corriente, que es de 1.51 amperes. ¿A qué es igual eso? Bien. 75.5 por 1.51. Y nos da ahí una potencia de 114.0. Bueno, podemos dejarlo en 114 watts. Ahí está. Eso es lo que se está invirtiendo ahí. Entonces, jóvenes, con esto ya podemos decir, si ya hicimos el cálculo para esta resistencia 1, entonces ya podemos calcular la potencia que se está suministrando o la que se está absorbiendo en estas resistencias. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Miren, como ya tenemos el valor de esta resistencia equivalente, se multiplica por el valor de la corriente, que es de 1.51, y se obtiene el voltaje aquí y aquí, que es el mismo que aquí y acá. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, si obtienen el voltaje, van a poder obtener la corriente, la parte de corriente que se está yendo por aquí y la parte de corriente que está yendo por acá. Aquí ya la corriente no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque aquí lo que es lo mismo es el voltaje. ¿Sí? Es el voltaje. Pero ojo, aquí no se aplica el voltaje de 100 volts. Por eso hay que hacer el cálculo de nuestra corriente, más bien de nuestra resistencia equivalente por la corriente, que es 1.51 amperes, para saber cuánto voltaje se está aplicando entre estas dos terminales. Y lo que nos salga aquí es lo mismo de aquí hasta acá. ¿Sí? Entonces, aquí la tarea va a ser encontrar la resistencia, que diga la corriente que pasa por esta rama o por este caminito de la resistencia 2 y por este caminito de la resistencia 3. Eso es lo que hay que hacer, joven. Entonces no quiero hacer más largo el video, pero si llega a haber complicaciones, pues manden sus preguntas y de todos modos resolvemos la duda que tengan. ¿Sí? Entonces ustedes van a resolver los problemas que vienen en la parte de ejercicios. Y eso es lo que, recuerden que también hay que contestar su autoevaluación. Y eso es lo que les voy a encargar que resuelvan sobre esta lección. ¿Sí? Que se concentren en esa parte. Son esas dos páginas de ejercicios. Son 3 ejercicios y la autoevaluación. Bien, jóvenes, pues no quiero hacerles más largo esta explicación. Lo demás se supone que puede ser parte que a ustedes les toca de reflexionar, pero les digo, si llegan a tener alguna pregunta, alguna duda que ya no sepan por dónde continuar, mándenme un mensaje y les resuelvo en específico su pregunta. Bien, jóvenes, muchas gracias, nos vemos en la siguiente explicación.